Qué gran sorpresa se llevó la doctora Gloria a Lancaster al estar caminando en estos aparentes bosques rojos y darse cuenta que en realidad aquí había un arrecife. ¿Quieres saber más acerca de ello? Ven, vamos a conocer la vida descalzos. Estar descalzo es volverte igual de vulnerable que los seres vivos con los que compartes el espacio. Es atreverte a percibir el mundo tal cual es, apreciar las interacciones y darte cuenta que eres parte de ellas. Descalza de mente, descalza de los sentidos, descalza del corazón. Así vamos a descubrir la vida. Bienvenidos a este capítulo donde vamos a navegar a través de las montañas de los 1000 mares. Nos encontramos en el Madroño, en el municipio de Landa de Matamoros, dentro de la Sierra Gorda Queretana. Y este es un lugar bien especial porque hay afloramientos rocosos que nos cuentan un poco de toda la historia pasada que hay en estas tierras. Vamos a recorrer el lugar para ver qué fósiles encontramos y qué podemos saber de nuestros ancestros que pisaban o al parecer nadaban por aquí. Estamos aquí con María de Jesús, que es la encargada de este espacio especial para ver los fósiles del Madroño. ¿Cómo estás, María? Muy bien, gracias. Muy bien. Quiero que nos platiques un poco. Tú naciste aquí, entonces toda tu vida se ha desarrollado entre fósiles. ¿Qué ha sido para ti poder estar en un espacio tan especial como este? Pues es muy bonito vivir aquí al aire libre, ver lo que son nuestra comunidad de la tierra de fósiles marinos. Nos encontramos en la carretera San Juan del Río Xilitla, en el kilómetro 233, para las personas que nos quieran venir a visitar y ver esta maravilla que se encuentra aquí en la comunidad del Madroño. ¿A ti desde cuándo te enseñaron que estos eran fósiles y organismos marinos y todo? Pues cuando estaba pequeña venían muchos autobuses del otro lado con estudiantes a ver los fósiles. Se las llevaban las piecitas de lo que eran para hacerles estudios y desde ahí pues uno supo que eran fósiles marinos. Pero para que la gente pase a ver esto, apenas se abrió hace 5 años, para que pasen a visitarnos, a ver lo que son los fósiles. Y a las personas que han venido, pues sí les ha gustado el clima, lo fresco del que es aquí, lo que se contrasta en sus fotos de la Tierra Roja con el bosque, con los árboles, y todo eso sí les gusta. Este es un lugar donde el tiempo converge, porque los seres vivos del pasado sustentan la vida del presente. Y esto es gracias a que la historia de la vida en la Tierra se va escribiendo bajo nuestros pies. Actualmente, por ejemplo, en este bosque caen las hojas de los árboles, las acículas de los pinos, todos los desechos de los animales que vivimos aquí, los metabolitos de hongos, y se va acumulando en una capa que se va descomponiendo y haciendo tierra. Igual con la meteorización de las rocas, si hubiera una explosión volcánica, todo eso va dejando la historia cada vez en una capa más arriba. Esas capas pesan, se van hundiendo. Entonces, si nosotros empezamos a ver lo que hay cada vez más abajo de nuestros pies, vamos a empezar a poder leer la historia de la vida en la Tierra. Pero la historia de la vida en la Tierra no solamente la vemos a través de los materiales que había, de los minerales, del tipo de roca, sino que podemos ver qué organismos vivos existían, especialmente aquellos que tienen estructuras rígidas. ¿Por qué? Porque forman fósiles. Para que un fósil se forme, es necesario que un organismo muera en un sitio donde haya agua con poca energía, o sea, agua, digamos, estancada. Ese organismo debe entrar como al lodo, al sedimento, y poco a poco con el paso del tiempo va a comenzar a bajar. Y el sedimento lo va a cubrir más y más. De pronto, por presión y por distintos factores físicos y químicos que se empiezan a dar,
cada molécula de la parte dura, que es lo que no se degrada, va a empezar a ser intercambiada por un mineral. Entonces, en lugar ahora de hueso, que es lo que conforma, por ejemplo, a la pata de un dinosaurio, va a irse intercambiando por minerales y ahora lo que encontramos son rocas. Los fósiles son rocas. Y aquí podemos ver la forma de esos organismos porque este intercambio de lo vivo a lo mineral es súper detallado. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo a un rudista. Aquí se ve toda la parte de una valva, o sea, de una parte de la concha que está hacia este lado. Obviamente el registro fósil es incompleto. No podemos ver aquí perfectamente conservado, en algunos casos sí, pero a la mayoría de los organismos no, porque pasaron millones de años desde que este organismo murió y se enterró en el sedimento marino, pero podemos darnos una idea de cómo era. El fósil que se murió obviamente va a quedar en la capa de tierra en la que se murió y va a ir bajando mientras la vida sigue y sigue y sigue y sigue. Una vez que está hasta acá abajo, nosotros podemos datar por diferentes medios qué edad era donde este organismo se murió. ¿Por qué? Porque podemos ver la edad de las rocas, podemos ver la edad de los minerales que tiene ahí, podemos ver otras rocas que ya tienen edad y decir, es el mismo tipo de roca, está más o menos a la misma profundidad, y así podemos ir entendiendo dónde están. Pero mientras estos organismos de alguna manera no suban, para que nosotros los podamos encontrar, quedarán ahí escondidos como un misterio de la vida que alguna vez hubo. Tenemos nuestro registro fósil abajo y la manera de que este suba y nosotros lo podamos encontrar es a través del movimiento de placas tectónicas. Este movimiento que describió Alfred Wegener y que hace que con la interacción de estas, algunas rocas puedan levantarse de donde estaban y algunas hundirse y pues ya no sabremos la historia que tenían escritas. Lo que sucedió aquí fue justamente ese levantamiento de organismos que estaban abajo hasta la superficie. Y ahora, en todas estas rocas, los podemos ver. Pero todo esto solo es posible por la formación de la gran cadena montañosa, la Sierra Madre Oriental, a la que pertenece la Sierra Gorda. Imagina que están todas las capas de la historia de la Tierra hacia abajo. Y por pura presión entre placas que estaban chocando, se empieza a arrugar la corteza continental. Una vez que ya estaba seca, ya no había un mar aquí, bajó el nivel del mar. Este arrugamiento es como si yo en mi playera le empiezo a hacer así. Por presión se empiezan a levantar las montañas. Entonces las capas que estaban hasta abajo se empiezan a levantar. La lluvia, el aire, la actividad animal, la actividad humana, animales no humanos y humanos también, van erosionando, van meteorizando y quitando ese material que está en las montañas. Al meteorizarse y erosionarse esa capa de arriba, las capas de abajo empiezan a aflorar, a salir las capas más profundas. Entonces, entre más arriba de una montaña tú encuentres un fósil, este fósil va a ser más antiguo. Si tú estás en una ladera de una montaña y encuentras un fósil en la parte baja, es probable que sea más reciente porque no se ha podido erosionar tanto. Y en esta zona pues encontramos cosas de más o menos entre 143 y 66 millones de años de antigüedad. ¿A poco esto no es asombroso? Hace aproximadamente 250 millones de años, este supercontinente llamado Pangea se rompió. Lo que lo separó fue el mar de Tetis, dejando un continente enorme arriba que se llamaba Laurasia y uno abajo que se llama Gondwana. Este mar de Tetis acá alcanzó su máxima expansión en el periodo Cretácico. El Cretácico es la era central entre el gran periodo llamado Mesozoico. Se conforma por Triásico, donde aparecen dinosaurios, Jurásico, que es el más famoso, y Cretácico, que es el último que termina con el impacto del famosísimo meteorito Chicxulub que acabó con los dinosaurios. Y vamos a enfocarnos justamente en esa época final del Mesozoico, en el Cretácico. Este periodo Cretácico inició hace 143 millones de años y terminó hace 66 millones de años. Como la Pangea seguía deshaciéndose y separándose en los continentes que vemos ahora en día, ese rompimiento generó una elevación en el nivel del mar.
dejando el 85% de la Tierra, de la superficie terrestre, cubierta por mares. Por supuesto que había placas continentales que ya habían estado como continentes antes y ahora estaban inundadas. Y eso generó mares epicontinentales, o sea que tenemos el continente y por la subida del nivel del mar, pues se quedó un mar somero, quiere decir un mar bajito. Este mar no era como el de ahora, que es relativamente frío, era mucho más caliente. Al romperse Pangea y estarse separando los continentes, quiere decir que hay una intensa actividad volcánica submarina para expandir el suelo marino y permitir que estos continentes se vayan separando. Los volcanes generan muchos gases que se liberan a la atmósfera de efecto invernadero y hicieron que toda la Tierra se calentara. Se propone que más o menos la temperatura superficial del mar era 10 grados más caliente que la que es ahora. A la mitad del periodo Cretácico, en el Cretácico medio, alcanzó su máxima temperatura, donde era de 35 grados. Y a partir del Cretácico medio comenzó a bajar hasta llegar y no superar aproximadamente los 20 grados. Estas temperaturas altas favorecieron que la vida que estaba en estos mares epicontinentales se hiciera de una manera muy particular. Ahora nosotros en estos mares bajitos tenemos arrecifes, los más hermosos, los del Caribe, y ahora que la temperatura superficial del mar está aumentando, vemos cómo se blanquean y se van acabando. Por lo tanto, los arrecifes del Cretácico no eran de corales, eran de otros organismos llamados rudistas. Mientras los rudistas habitaban los mares, en tierra había grandes dinosaurios pisando, peleando, reproduciéndose y generando esta diversidad enorme, masiva que había en la parte terrestre. En cuanto a las plantas, por ejemplo, recientemente habían evolucionado las angiospermas, que son las plantas que poseen flores. Entonces también había una enorme diversidad de insectos. Se sabe que además había insectos gigantes. Este periodo comenzó a evolucionar y a lo largo del tiempo desarrolló formas de vida muy peculiares, entre ellas mamíferos pequeños. Pero en ese momento los mamíferos, digamos que no éramos muy representativos del momento. Y hace 66 millones de años, donde concluye el periodo Cretácico, se propone que como 5 impactos de meteoritos, el más importante y el más conocido, Chicxulub, un meteorito de 12 kilómetros de diámetro que impactó en Yucatán y pues generó una extinción masiva. Esta extinción terminó con el 75% de la vida. Y a partir de aquí tuvo que volver a florecer una vez que el caos había terminado. Y en este nuevo florecimiento aparecimos nosotros como organismos dominantes en esta tierra, los mamíferos. Pero nos vamos a regresar un poco justamente al momento donde estos arrecifes de rudistas estaban en su mayor esplendor. Los rudistas son moluscos bivalvos extintos que justamente vivían en estos mares epicontinentales. Existe una discusión entre si formaban arrecifes o no estrictamente, pero para fines de esta cápsula sí vamos a decir que forman arrecifes, pero lo que son aglomeraciones de estos organismos. Ellos tienen sus conchas hechas de carbonato de calcio y lograron hacer todo el sedimento, la roca caliza, por la que ahora caminamos, la que forma cuevas de las que sacamos cal. Los rudistas tenían 3 formas de vida principales. Incrustados, cuando estaban metidos en el sustrato, en la tierra, y eso requería que no hubiera mucho sedimento que los aplastara. Cuando estaban solamente postrados, se les llama recumbentes, o elevados, cuando estaban formando como columnitas. Estas 3 formas de vida de distintas especies lo que hacían es lograr un paisaje más o menos como este. Lo que ahora vemos como un bosque eran estos arrecifes de rudistas donde podemos ver aquí los organismos que estaban en suelos blandos, los que estaban elevados, los que estaban enterrados, y por sus parientes actuales que conocemos ahora, que son por ejemplo las almejas, pensamos que eran justamente organismos filtradores. Aquí tenemos un rudista y vemos la forma más típica de ellos. Por fuera se pueden ver las líneas de crecimiento de este animal y se propone que tienen una valva, son bivalvos, quiere decir como una almeja, tienen 2 valvas, 2 conchitas,
pero como vemos aquí son asimétricas. Entonces tendría una que sería esta que está acá y luego la tapita, ¿no? Que podría ser distinta en distintos casos. Está claro que no es la tapita de este. Ahora se propone que no es como las almejas actuales, que solamente tenían esta forma de abrir su valva para filtrar, así de manera como una bisagra, sino que podían abrirse lateralmente en rotación. No estamos seguros porque solamente tenemos pues los restos fósiles, pero esta es más o menos la estructura que tenemos de estos rudistas. Y además de rudistas hay otros ejemplares que encontramos en estos bosques marinos aquí en el Madroño, porque también hemos encontrado algunos corales, no son tan abundantes como ahora. También hemos encontrado moluscos, algunos caracoles, que podemos ir identificando en todos estos arrecifes antiguos. Dentro de la piedra incrustados, cuando vemos con ojo de detalle, también podemos encontrar estas morfologías, tanto de varios bivalvos. Aquí, por ejemplo, vemos algunas que sí eran simétricos, y aquí, por ejemplo, podemos ver otro rudista bastante grande, mucho más ornamentado, que podría ser de los que estaban incrustados. Pensamos que hay 3 formas de vida principales en los rudistas. Los elevados, que estaban de esta manera en el sustrato, y lo que hacían era filtrar. Pensamos que eran filtradores por sus parientes que siguen vivos hoy en día. Muchísimos bivalvos que tenemos en el mar. Elevados era así y permitía que pues abriera y cerrara su valva superior, la conchita de arriba, y así empezar a filtrar todos los organismos que estaban en el plancton para alimentarse. Había otros que estaban incrustados, que tienen más parecido a la forma de esto, pero están un pedacito enterrados. Y otros que son los recumbentes, que están solamente depositados como un cuerno alargado en el fondo marino. Dependiendo de varios factores es que fueron desarrollándose esas formas. Se piensa, por ejemplo, que para que se desarrollara la forma de vida elevada, tenía que haber una corriente marina no muy fuerte, porque entonces los tiraría. Para los recumbentes era necesario que hubiera un sustrato suave en la parte inferior. Y, por ejemplo, para los incrustados era necesario que los depósitos marinos, todo el sedimento que todo el tiempo va bajando y haciendo crecer el suelo, no fuera demasiado porque los taparía. Entonces, estos factores interactuaron hasta dar como resultado toda la biodiversidad, toda la diversidad de formas que tienen estos organismos antiguos que formaban estos impresionantes arrecifes. Entonces tenemos estos mares que ahora forman parte de un bosque, y algo interesante de estos bivalvos es que tienen 2 dientes. La valva de arriba, la tapita, posee 2 dientes que se insertan en el interior del organismo. Cuando los abre, saca los dientes, cuando los mete, pues los cierra. Y no solamente había rudistas, también había algunos moluscos, también había ciertos crustáceos y muchos tipos de vida existiendo en esos ambientes. Pero lo que más quedó fosilizado fue esto. Puede que hubiera todavía muchas más cosas de las que nosotros no tenemos idea, porque solamente podemos explorar aquello que aflora, aquello que salió de abajo de la tierra para llegar a este punto. Los fósiles de aquí del Madroño están hechos principalmente de argonita y calcita, lo que les ha permitido sobrevivir a la intemperie estando aquí afuera, pues en el sol, con la lluvia, la erosión, etc. Ya habíamos platicado que esta roca está formada de carbonato de calcio, o sea, de los exoesqueletos de nanoalgas y de foraminíferos que se fueron depositando, dando como lugar al final a una roca llamada roca caliza. La roca caliza, como se puede ver aquí, está pues hecha de estos exoesqueletos de carbonato de calcio. Vean, todo este polvito que yo estoy agarrando, en realidad son organismos que estuvieron flotando en el mar, en el caso de las algas haciendo fotosíntesis, respirando, bajando CO2 de la atmósfera para convertirlo en su exoesqueleto, y ahora está en esta roca. Y seguramente se preguntarán, ¿y por qué todo es rojo, no? Si el carbonato de calcio es completamente blanco. Bueno, la respuesta es que cuando el carbonato de calcio se une, se disuelve junto con el sustrato, como se puede ver aquí, esta sustancia permite que se oxide más fácilmente el hierro, y al oxidarse toma este particular color rojo que tenemos en el Madroño.
Hace varios años, este lugar fue deforestado para aprovechamiento minero. Y no trajo solamente consecuencias malas, porque permitió que todas estas rocas que llevaban millones de años enterradas y que tal vez jamás hubieran visto la luz, pues pudiéramos explorarlas un poco más. Y fue hasta los 80s cuando la doctora Gloria Allen Caster vino a descubrir todas estas formaciones de arrecifales con rudistas y describió 5 familias, aunque ella se especializó especialmente en 3 familias de rudistas que tenemos aquí. Los problemas de tener esto tan expuesto es que están primero expuestos al aire, al viento y a la erosión. Cada vez que llueve por estas laderas se transporta un montón de material, es justo la erosión, que va hacia abajo. Y ya vimos que el flujo del agua hace cosas increíbles como cuevas, pero también empieza a degradar poco a poco el carbonato de calcio que tienen estos fósiles. Antes, como las piedras estaban un poco más limpias, se miraban un poco mejor. Ahorita ya las está cubriendo el musgo y como es piedra caliza, muchos ya se destruyeron. Cuando llueve, cuando se deslava la tierra, sí sale un poco más. Unas se destapan, otras se tapan. Y así donde baja la tierra, unas se tapan, a otras se destapan. Sí, claro. Y obviamente no está permitido aquí llevarse fósiles ni nada. No, a las personas que vienen lo que se les encarga es que no maltraten las piedras, que no se los lleven, que traten de respetar a cuidarlos, a protegerlos para que no dure un poco más a la vista. No solamente es la erosión y las cuestiones físicas las que van deteriorando el estado de este legado que nos dejaron los rudistas, sino nosotros como humanos y nuestra interacción con ellos van haciendo que su presencia sea cada vez más escasa. Primero es el hecho de que por muchos años, antes de que esto estuviera cercado y ahora cuidado por las personas de aquí del Madroño, pues muchísimas personas llegaban, veían el fósil y se lo llevaban de recuerdo. Entonces, la mayoría de los fósiles, los más hermosos, los más conservados, están tal vez en algunos laboratorios de científicos, pero muchos en casas de personas y nunca vamos a poder estudiarlos o saber de ellos. Y por eso es que ahora se tienen que tomar medidas como poner estas cercas, estas marcas, para que la gente no se pueda acercar tanto a ellos. Lo importante como tomar conciencia de ser turistas responsables en estas zonas y no llevarnos nada de lo que encontramos, porque al permitir que permanezca en este lugar, científicos pueden venir, explorar y cada vez saber más acerca de estos curiosos organismos que habitaron hace cientos de miles de años. Esta es la historia que nos cuentan los rudistas del Cretácico. Son los cuentos que nos platican del tiempo que ellos vivieron. Nosotros estamos dejando estas historias, porque cuando nosotros nos muramos, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, esto es lo que se va a quedar en nuestra capa de la tierra. Vale la pena pensar cuál es la huella que queremos dejar, qué historia queremos contar cuando seamos solamente parte del registro fósil. Bueno, es algo para pensar. Te invito a que sigas este canal, a que sigas el proyecto Ana Descalza y nos vemos la próxima vez para seguir descubriendo la vida descalzos.